entonces con el tercer libro o la tercera carta que se cree o se piensa. Otros no colocan a Gálatas allí, otros colocan a Gálatas como después de Primera y Segunda de Corintios. Pero otros más modernamente dicen que Gálatas sería la tercera carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces vamos a entrar en ese contexto, hermanos, de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Nosotros, cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, recuerdan ustedes cómo comenzó todo con Pablo, ¿cierto? Nosotros entendemos que Pablo era un hombre, inicialmente él no se llamaba, o no, su nombre no era Pablo, sino Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que asolaba la iglesia. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia y tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando él iba justamente camino de Jerusalén, iba a Damasco, él iba a pedir, justamente había pedido cartas para seguir extendiendo su exterminio, porque Pablo tenía, o Saulo tenía en su mente, algo tenía Saulo en su mente. Saulo tenía en su mente acabar con esa secta, para él era una secta llamada cristianos, ¿no? Hasta ese momento no se conocía con el nombre de cristianos, sino como la secta del camino, así se les conocía. Entonces Saulo de Tarso, ya vamos a ver qué implicaciones tiene justamente que él fuera de Tarso, porque cuando se dice Saulo de Tarso es porque él era de esa ciudad que se llamaba Tarso. Entonces Saulo asolaba la iglesia y tuvo ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesucristo yendo a camino a Damasco, cuando hubo una presentación y una manifestación de Jesucristo a Pablo. Y lo que el Señor lo lleva a Pablo a tierra es diciéndole y haciéndole una pregunta, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Justamente a través de esas palabras que le dijo el Señor, es que nosotros habíamos hablado y habíamos dicho en otras oportunidades, es que pensamos que de allí vino toda la revelación de Pablo que tenía que ver con la iglesia. Porque ¿cómo es posible que el Señor Jesús le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Si cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pues el Señor Jesús había muerto en la cruz hacía ya varios años. O sea que Saulo no conoció al Señor Jesús, él no tuvo una relación directa con Jesús, pero ahora tuvo una relación espiritual directa con él. No lo conoció en persona, en carne y hueso, sino que lo conoció y conoció su poder en espíritu, en verdad. Entonces Saulo, creo que la revelación de Saulo comenzó justamente allí, porque cuando Saulo oyó la voz del Señor, él quedó fuertemente impactado cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Sabiendo que a quien estaba persiguiendo Saulo no era él directamente, sino a unas personas, a unos hombres y mujeres que seguían al Señor. Pero desde allí él comenzó a entender de que había una relación íntima con aquellos que seguían al Señor. Y más tarde es que podemos hablar de la revelación que tuvo Saulo de la iglesia, ¿no? Algo que le fue revelado a Saulo directamente, de la manera como el Señor lo hace, a través de cartas, como él lo escribe y lo enuncia, como en la carta a los Colosenses o a la carta a los Efesios, donde él habla de una manera magistral sobre la iglesia. Entonces Saulo deja de ser Saulo para más adelante convertirse en lo que nosotros, o al que nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo. Pablo, este hombre que era perseguidor, ahora se ve enfrentado entonces a los que él confrontaba, ahora él quiere unirse a ellos. Por lo tanto, había mucho recelo en ese entonces de aceptarlo, porque sabían, y muchos habían oído de lo que Saulo hacía con los seguidores del Señor. Pero después de un tiempo de haberle ya sido manifestado por el Señor a los hermanos que él era un hombre que había sido totalmente transformado, pues ellos lo reciben y comienza Saulo su caminar, su trasegar de vida,
y comienza el Señor también a tener una comunión íntima con Saulo y comienza a darle esas revelaciones, que son las revelaciones que nos han llegado a través de las cartas que él escribió, ¿no? Porque las cartas o las epístolas que él escribió son las revelaciones, lo que él había experimentado, lo que él había vivido, lo que él había entendido y cómo el Señor le había mostrado. Entonces, todas estas cartas, unas se les llaman cartas pastorales porque fueron directamente escritas a personas que pertenecían a ese círculo apostólico que mantenía Pablo siempre, y entonces él escribe cartas como a Timoteo, como a Tito, entonces a Filemón. Entonces son cartas de esa magnitud, pero hay otras cartas que él las escribe directamente a las iglesias que se reunían en una localidad. Y esta carta de los Gálatas es una carta particular o una epístola particular, porque esta carta no es escrita, Gálatas no era una ciudad como lo fue Éfeso o como lo fue Corintio o como lo fue Filipo, no. Galacia se le llama carta a los Gálatas porque esta carta se le escribió a varias iglesias que estaban comprendidas en una región. Esa región se llamaba Galacia. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Partimos de que la carta es para un grupo de congregaciones en una región. Y estas congregaciones tienen una particularidad, pues que habían sido establecidas por él en su primer viaje misionero. Y ahí es donde también me quería detener un poquito, porque cuando estudiamos el libro de Hechos, nosotros sabemos que Pablo ya fue llamado de una manera particular al ministerio por el Señor, ¿no? Por el Espíritu Santo. Allá en Hechos 13 nosotros recordamos que Pablo comenzó a ejercer muy temprano su ministerio ahí en una ciudad que se llamaba Antioquía. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Era Antioquía de Siria. Era una ciudad donde él comenzó su ministerio y la iglesia de alguna manera se había comenzado o se estableció allí un grupo de hermanos que venían del fruto de la dispersión, de la persecución que hubo en Jerusalén, pasaron por Antioquía y de alguna manera no se sabe, ellos compartían su fe justamente con los compatriotas, con los judíos, pero ahí en Antioquía pasó algo, en Antioquía sucedió algo, y es que por primera vez como que el evangelio comenzó también a darse a los gentiles. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante, aunque Pedro ya había tenido una experiencia con Cornelio, pero había sido solamente con este hombre. Pablo ahora tiene las personas que habían ido y habían sido dispersos en Antioquía, comenzaron a compartirle a muchos gentiles. O sea que Pedro estaba por allá con un episodio de lo que le sucedió con Cornelio, que era un gentil, acuérdense ustedes, aquel soldado romano, y Pedro fue llevado allá por el Señor, que vino y le dijo que se reuniera y que fuera a visitar a este hombre, que era un hombre piadoso, y por primera vez nosotros vemos que el Espíritu Santo se deposita sobre los gentiles. Esto fue maravilloso y esto fue notorio para todos los judíos que fueron con Pedro, porque para ellos era muy extraño y raro que el Espíritu Santo se depositara sobre unos gentiles, sobre unos personajes que eran considerados como perrillos, unas personas que no tenían derecho, ¿no?, a lo que tenía que ver con el pueblo de Dios, según como ellos entendían hasta ahora la teología. Pero resulta y acontece que con Cornelio, pues Pedro, cuando vio esto, él después va a dar ese testimonio, ¿no?, de que los gentiles también se les dio el don del Espíritu Santo. Hubo como un pequeño Pentecostés, después del gran Pentecostés allá con los 120, este fue como un pequeño Pentecostés, pero para los gentiles. Y ahora Saulo, que ahora ya es Pablo, es llamado por Bernabé
para que vaya a Antioquía, porque en Antioquía estaba pasando también algo maravilloso. ¿Y qué era lo maravilloso que estaba pasando en Antioquía? Pues en Antioquía estaba pasando que muchos de los que habían creído, varones de Chipre y de Cirene, habían hablado a los griegos acerca del Señor y muchos creyeron. Entonces, como que cuando eso pasó allá en Antioquía, se dieron cuenta los apóstoles que estaban allá en Jerusalén y entonces decidieron mandar a Bernabé. Ustedes saben que Bernabé había sido un levita chipriota, o sea, era de Chipre, pero que él había sido también tomado por el Espíritu Santo y era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía el don de la profecía y lo mandaron a Bernabé para ver qué era lo que sucedía allá en Antioquía. Estando en Antioquía, entonces él vio que verdaderamente allá en Antioquía había una revolución. Había griegos también convertidos al Señor. Se acordó por el Espíritu Santo, Bernabé se acordó de Pablo, porque Pablo estaba por allá en su tierra, se había ido por una orientación que le habían dado también a él, dado que Pablo todavía estaba muy en sus bríos, y se fue para su tierra, para allá, para Tarso, y allá fue Bernabé a traerlo, porque Pablo ahora sí era útil para el ministerio. Y estando Bernabé en eso, pues tuvo la posibilidad de traer a Pablo ahí a Antioquía, y ellos estuvieron ahí ejecutando el ministerio de la enseñanza. Y ellos se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Eso es un dato que está allí. Ahí en Antioquía se les llamó por primera vez discípulos. O sea que hubo una escuela de entrenamiento. Pues, por primera vez, Pablo comienza a ejercer ese ministerio que él tenía de la enseñanza con hombres que estaban dispuestos a recibir más del Señor. Y se formaron discípulos. Y por eso allí en Antioquía se les llamó por primera vez, se les llamó cristianos. La palabra cristiano era como, algunos dicen que era una palabra despectiva, ¿no? No era una palabra como muy honrosa, porque la palabra cristiano viene de una combinación griega que es combinación de dos palabras, Christos Yaños, o sea, Cristo pequeño. Entonces como que se burlaban algunos lo ven así, dicen que era como decirle, ve estos Cristos pequeñitos, era como una manera sarcástica de hablar contra ellos, pero por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos a los que seguían al Señor. Allí comenzó a haber algo y comenzó a estructurarse el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia comenzó a tener un funcionamiento como lo que vimos de la revelación de la iglesia, ¿se acuerdan? Todo este año que estuvimos hablando de la revelación de la iglesia, comenzó a generarse unos ancianos, comenzaron a generarse unos ministerios, comenzaron a generarse unas cargas, comenzaron a generarse unas necesidades, y esas necesidades eran soportadas por aquellos que eran más maduros en el Señor. Y comenzó el cuerpo de Cristo a crecer, a manifestarse, a reproducirse, y comenzó la dinámica de lo que es la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Entonces, de tal manera, ahí en Hechos 13, es que por primera vez nosotros vemos que Pablo, todavía allí en Hechos 13 se le considera Saulo. Ustedes ven ese título que dice en la escritura, en las sociedades bíblicas le colocaron, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ese primer viaje misionero, la Biblia hace un énfasis en Bernabé porque Bernabé era el más maduro, era el hombre guiado por el Espíritu Santo ya varios años. Pablo estaba como en remojo de todo ese año, estaba ejerciendo su ministerio, estaba creciendo, y Pablo todavía ahí se le considera Saulo. Él más adelante es que se le va a llamar Pablo. Entonces dice que ellos estaban ese día, se reunieron varios de estos hombres, estaban orando, estaban en ruego, en oración, ministrando al Señor, dice. Entonces fue apartado
el Espíritu Santo dije, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí hubo un llamamiento especial. Ahí el Espíritu Santo comisionó a 2 hombres para una obra especial que tiene que ver con la iglesia. No es toda la iglesia la que tenía que hacer eso, sino unos que el Señor había apartado para esa obra. Eso es lo que más adelante vamos a conocer como la obra. Una cosa es la iglesia, otra cosa es la obra. Una cosa, y eso lo vimos cuando estuvimos viendo la iglesia. Unos tienen la responsabilidad de lo que se conoce como la iglesia y otros tienen la responsabilidad de lo que se conoce como la obra, aunque son complementarios, no son diferentes, son complementarios. Entonces Bernabé y Saulo salen para la obra. La primera lugar donde ellos van es a Chipre, donde era oriundo justamente Bernabé, comparten el evangelio y de ahí ellos pasan a esa región del Asia Menor. ¿Cómo les parece a ustedes que esa región del Asia Menor, pues es la región que tiene que ver con los Gálatas, con lo que nosotros conocemos como la región de Galacia? O sea que nosotros podemos decir que Galacia fue el escenario del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando nosotros vimos esa región de Galacia, nosotros dijimos que esa era una región del Asia Menor, y que esa región estaba dividida en varias provincias romanas, o sea que los romanos era el imperio de aquella época y los romanos tenían sometida toda esa región y esa región tenía varias provincias romanas y estados. Voy a nombrarlos para darle ahora a Alex la palabra. Esas regiones en que estaba comprendida Galacia tenían que ver con toda esa región del Asia Menor, que habían subregiones que se llamaban Asia, Bitinia y Ponto, la misma Galacia, Cilicia y Capadocia. Esto estoy dándoles unos datos ahí históricos. Así se dividía esa región donde estaba comprendida Galacia. Asia, Bitinia y Ponto, Galacia, Cilicia y Capadocia. ¿Qué dice el hermano Alex? No, mi hermano, para Rebeca que pedía ahora no, Rebeca fue, no, Yane, es lo que hoy día, ahí está hoy día Turquía. Así es, mi hermano, es la región central de la Turquía, la región central de Turquía que tenemos hoy, la que vemos en los noticieros. Esa región central es lo que correspondía a toda esta zona de Galacia, ¿no? En toda la región, cuando nosotros queremos darnos cuenta si esta región es importante, claro que es una región importantísima. Hoy en día no es importante para los cristianos porque mucho de todo lo que había allí quedó totalmente desolado en cuanto a cristianismo. Esa es una región que hoy en día mayoritariamente es musulmana. De allá nos llegan todas esas películas y novelas turcas. Yo no sé si usted, como Yamilet, ve esas novelas turcas, pero esas novelas turcas son una... No, Yamilet no ve novelas turcas, me dice mi esposa. No le queda tiempo. Ah, claro, no veo novelas turcas. Esas novelas turcas que nos llegan ahora son novelas turcas donde todo el tiempo se está hablando de Alá. Son una fuerte influencia para el mundo hoy en día, ¿no? Y pensar que allí comenzó el evangelio, hermanos. ¿Cómo le parece a usted lo que ha pasado hoy en día y cómo las tinieblas se robaron, pisotearon pues el evangelio? Porque allí se inició el evangelio. Nosotros sabemos que ahí en esa Asia Menor, la parte central del Asia Menor es lo que estamos diciendo que tenía que ver con esta región de Galacia. Pero toda la Asia Menor tenía ciudades muy importantes. La misma ciudad donde había nacido Pablo, Tarso, pertenecía a una de estas ciudades que eran importantes ahí para nosotros en la historia del Nuevo Testamento. Habían otras ciudades muy importantes como Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, Atalía, nada menos que las cartas a las iglesias del Apocalipsis son de esta región. Cuando tenemos a la Odisea, cuando tenemos a Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo. ¿Se acuerda? Esas iglesias, Colosas.
Todas estas ciudades pertenecían a esa región. Allí comenzó el evangelio. Ahora, ¿por qué esta región se llamaba, tenía el nombre de Galacia? ¿Por qué el nombre de Galacia? Bueno, Galacia o los Gálatas, los que vivían en esta región de Galacia se les llamaba los Gálatas porque ellos derivaban de los galos. Los galos, ¿a qué les suena galos? A franceses. Exactamente, aprobó historia el hermano Germancito, a franceses. Resulta que allá en la migración que hubo hacia Francia, hubo un grupo que no se fue para ese lado donde se asentaron los franceses, sino que bajaron hasta esta parte del Asia Menor y se establecieron allá y venían de esa región, de esa ascendencia, y se apartaron de la migración que iba hacia Francia y se establecieron en la parte central del Asia Menor. Entonces, por eso se llaman los Gálatas. De allá viene ese nombre, los Gálatas. Galacia no era una ciudad, como ya les estaba diciendo, sino que era una región del Asia Menor que incluía varios pueblos. Esa parte central incluía especialmente las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Acuérdese, ¿cuáles ciudades ustedes se recuerdan que Pablo visitó en su primer viaje misionero con Bernabé? Vamos a tomar aquí un quiz. ¿Se acuerdan? A ver, este es para los estudiosos. No los escucho. ¿Se acuerda usted? Vuelva y haga la pregunta, hermano. Vuelva y haga la pregunta, por favor. Cuando Pablo y Bernabé, justamente lo que estamos viendo ahora acá en Hechos de los Apóstoles, partieron en su primer viaje misionero, el primer lugar que ellos fueron fue a Chipre, que era la isla donde había nacido, donde era Bernabé. Pero después que ellos evangelizaron cierta parte de esa isla, ellos se fueron hacia Asia Central, a esas ciudades que pertenecían o eran parte de Galacia. ¿Se acuerdan cuáles eran esas ciudades del Asia Menor que ellos visitaron? Usted acabó de decir que Capadocia, ¿no? Sí. Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, esas eran ciudades de allá de esa parte del Asia Menor. Ana Milena, ¿qué dice la hermana? No escuchamos, a ver, que Anita puso algo allí. Bueno, ahora no lo puedo ver. Hermanos, entonces... Que las Galias, Carlitos, perdón, que yo he oído hablar de las Galias, pero no sé si tenga relación, me imagino que sí. No he escuchado eso, mi hermana, de las Galias no las he escuchado. Eso es como en el Reino Unido, dice mi esposa. Y una canción. ¿No es una canción que se llama Galia? Bueno. Entonces, pero no tiene que ver, Anita, no tiene que ver con esta región, las Galias. Entonces los Gálatas era un pueblo que habían sido sometidos por el Imperio Romano. Todo el Imperio Romano se había extendido por esa zona, estaban sometidos por el Imperio. Era un pueblo aguerrido, era un pueblo de gente violenta. Usted sabe que a Pablo por allá le dieron una tunda que casi lo matan, ¿no? Cuando nosotros estuvimos viendo esa parte. Pablo estuvo allí, fue llevado por el Señor a esta región, guiado por el Espíritu Santo. Pablo fue con Bernabé, pero Pablo se fue. Y Pablo, después de que se fue, aquí mi esposa me trae un chancuco, me está hablando sobre Galia.
Galia es el nombre romano de una región de Europa occidental actualmente ocupada por Francia, Bélgica, al oeste de Suiza, al norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos del este del Rin. Ahí está la respuesta, Anita. O sea que no tiene nada que ver con, esta Galia no tiene nada que ver con estos Gálatas que estamos hablando ahora, para que de pronto, Anita, te quede un poco claro. Gracias. Bueno, entonces, Pablo, él llegó, predicó el evangelio. Ustedes saben que Pablo tenía una estrategia para cuando llegaba a un lugar, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia que tenía Pablo cuando llegaba a un lugar? ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de estrategia, pero esto era era un llamado espiritual. Sí, yo sé cuál era la primera que hacía. ¿Qué hacía? Iba a las sinagogas. Así es, mi hermano. Pues ustedes saben que él tenía que primero ir a las de su nación. O sea que Pablo llegaba a un lugar y siempre él iba y buscaba la sinagoga. Porque el Señor, pues, estableció, como él lo dijo cuando vino a predicar y cuando él trajo y vino aquí a esta tierra, él vino para el pueblo de Israel. Y el Señor decía que era enviado justamente para establecer el reino, y sabía que el reino de allí tenía que extenderse a otros lugares. Entonces Pablo lo que hacía era, cuando llegaba a un lugar, iba primero a los que conocían y habían escuchado hablar de ese reino. ¿Quiénes habían escuchado hablar de ese reino? Pues los judíos. Entonces, cuando Pablo llegaba, él podía hablarles a ellos de cosas que ellos conocían, de cosas que ellos entendían. Ellos conocían la ley de Moisés, ellos conocían las promesas, ellos conocían los profetas mayores, menores, los cánticos, los salmos, ellos conocían todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo les hablaba a ellos en esos términos, porque ellos sabían de qué él estaba hablando. Cuando Pablo llegaba a un lugar, como la sinagoga, y predicaba el evangelio, pues ¿qué era lo que sucedía? Sucedía que inmediatamente los que eran para el Señor oían y escuchaban atentamente a Pablo. A veces en las sinagogas había muchos prosélitos. Ustedes saben qué es un prosélito, ¿verdad? Estamos aquí recordando varias cosas. ¿Qué es un prosélito? Sí, señor. Es un gentil convertido. Exactamente, Alecito. Hoy Alex está ahí en la jugada. El prosélito es un gentil piadoso que quiere conocer a Dios, quiere entender las cosas de Dios, y ellos en medio, de hecho Cornelio era un prosélito, ¿no? Entonces ellos quieren conocer las cosas de Dios, y qué más conocerlas que a través del pueblo judío. Entonces las sinagogas se establecían, muchos hombres querían convertirse al conocer del Señor y se convertían al judaísmo. ¿Qué dice Pablo? ¿Alex? Nada, Bernabé. Mi hermano, yo pienso que esto que el Señor nos está mostrando es algo que no se puede dejar pasar por alto, esto que tú estás tocando, porque ahí muestra Pablo su celo por su nación, su celo por sus hermanos, sus celos por la promesa, y pienso que eso nos debe tocar también mucho a nosotros, ese celo por nuestra casa, ese celo por nuestros amigos, allegados, los más cercanos, porque eso era lo que hacía Pablo. O sea, pese a que de pronto ya habían hecho como un pacto, no sé cómo decirlo, en donde Pedro, Juan, pues iban a dedicarse a los de Israel y Pablo salía a los gentiles. Pablo lo primero que hacía era ir a sus hermanos. Pienso que hay una enseñanza muy grande allí en la palabra acerca de ese celo por los de uno, ¿no? Sí, así es. Pablo tenía un celo por los de su nación. Él lo dice por allá en el libro de Romanos. Y ese celo lo llevaba a ir primero a los de su nación, compartía fehacientemente, ardientemente, lleno del Espíritu Santo. Pero usted sabe que las tinieblas se oponen al Evangelio.
Y Pablo iba y trataba de persuadirlos y quería que ellos también conocieran, pero muy pocos escuchaban, pero sí escuchaban, y algunos realmente, después de que escuchaban, entonces decidían seguir escuchando a Pablo. Pablo se apartaba entonces de la sinagoga, y ahí en ese lapso de tiempo que él estaba en algún lugar, a esos que se apartaron, ya sean que fuesen judíos que lo escucharon, que aceptaban el evangelio, y prosélitos, o sea, gentiles convertidos y gentiles que escuchaban también y que no eran convertidos al judaísmo, pero que les tocaba el evangelio. Entonces Pablo comenzaba una labor, un trabajo en el Señor de discipulado para estos hermanos que él los veía con ese deseo y esa sed de conocer al Señor. Pablo los edificaba, Pablo estaba con ellos, Pablo les llevaba el evangelio, y Pablo generalmente después de estar algún tiempo se iba y dejaba, imagínese usted, dejaba a esos hermanos que están allí recién convertidos, recién llegados al Señor, él los dejaba a merced del Espíritu Santo. No era que Pablo decía, bueno, vamos a formar una estructura aquí, vamos a armar esto, entonces ustedes van a estar dependiendo de mí. No, Pablo no hacía eso. Pablo no utilizaba métodos humanos para la obra de Dios. Él después fue comprendiendo la necesidad de los ancianos, ¿verdad? En la medida que nosotros estamos hablando del génesis de la iglesia aquí. Después él vino a entender de que era necesario que quedaran algunos más creciditos espiritualmente como ordenados, para que tuvieran ellos la posibilidad de ir enseñando a los que estaban llegando, a los que no estaban tan avanzados. Eso lo fue entendiendo Pablo y lo pudo verdaderamente después ir aplicando. Pero aquí en esta primera instancia Pablo llegaba y los dejaba y se iba, y Pablo después tenía él la intención de pasar. Cuando nosotros vemos la carta a los Gálatas, es una carta que envía Pablo. ¿Y por qué, cuando uno ve el contexto de la carta a los Gálatas, por qué Pablo envía esta carta? Resulta que la carta a los Gálatas se le llama la carta de la libertad cristiana. ¿Cómo le parece? Así se le conoce. La carta de la libertad cristiana. ¿Y por qué dice, o por qué se le conoce así? Porque el contexto de la carta a los Gálatas está fundamentado en que le llegaron noticias a Pablo. Muchos dicen que esta carta fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando le llegó el informe de lo que estaba pasando allá a los Gálatas. ¿Qué les estaba pasando a ellos? Resulta, mis amados, que como en toda obra de Dios, cuando uno está edificando lo que es de Dios, pues el diablo también está moviéndose para edificar lo que es de él. Eso es inexorable. Eso es inexorable que pasa. Mientras uno está edificando lo que tiene que ver con la nueva Jerusalén, el diablo está levantando al ladito la Babilonia mundial. Eso siempre ha sido así. Esas dos ciudades están en competencia. Y mientras lo que es de Dios está conformando las cosas a la manera de él, el enemigo al lado está queriendo crear algo similar, parecido, algo que tiene un orden humano parecido. Y eso nunca va a traer la gloria de Dios a la tierra. Eso lo vemos nosotros a través de toda la historia. El hecho de vivir la vida de la iglesia, ¿a cuántos grupos nosotros podemos ir? Y usted le pregunta, ¿aquí se hacen las cosas a la manera del Señor? Y todo el mundo responde, sí. Y nosotros somos bíblicos, mire, nosotros hacemos esto de la Biblia, y nosotros hacemos esto otro. Pero ¿cuántos de esos grupos a los cuales nosotros seguramente estuvimos, o los que formamos en algún tiempo, no eran sino grupos que tenían que ver con la formación de una Babilonia? Porque la Babilonia es un sistema que está inmersa en la mano del hombre.
Es donde el hombre está haciendo las cosas aparentemente que es de Dios, pero con mano humana, fuerza de hombre. Y ustedes saben, amados, que la iglesia dice que el que la edifica es el Señor. Sí utiliza a hombres, claro que sí, pero esos hombres tienen que ser unos hombres que han sido sometidos a la vida de Dios por el Espíritu de Dios, y no es algo que el hombre puede sacar o hacer con sus propios métodos, aunque lo que esté haciendo se parezca a lo que está escrito en la Biblia. Porque cualquier grupo que usted oye hoy en día, aún grupos que son totalmente sectarios o son sectas, ellos hablan de que hacen las cosas a la manera de Dios y que lo que ahí se vive y que lo que están construyendo tiene un respaldo bíblico y le ponen nombres bíblicos, ¿no? Parece que fuese sacado de la Biblia, y entonces usted lo ve y usted dice, sí, esto corresponde a lo que dice la Biblia, pero en la práctica no es así, ni en la vida es así. Entonces eso tenemos que tener cuidados, amados hermanos, porque cuando Pablo llegaba, él era un hombre que había sido, número 1, apartado por el Señor, número 2, enviado por el Señor. Era un hombre que estaba haciendo las cosas a la manera de Dios en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, ¿qué escuchó? Que cuando él se fue, él estuvo en su primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero visitó alguna de estas regiones, pero ¿qué comenzó a suceder? Cuando Pablo iba a estos lugares, como la vida de iglesia era tan natural, la vida de iglesia no era algo sectario, no era algo cerrado, sino que cualquiera que llegaba era escuchado, cualquiera que llegaba era oído, y usted sabe que parece ser que los Gálatas, ellos comenzaron a recibir hermanos. ¿Por qué eran hermanos? Porque se decían que eran cristianos, y ellos decían que venían, imagínense, venir de Jerusalén. Jerusalén era donde nació todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, y entonces pues allá estaban los apóstoles reconocidos, digámoslo de esa manera, como los grandes apóstoles. Pues allá estaba Santiago, allá estaba Pedro, allá estaban los apóstoles que eran reconocidos, y venían estos hombres de allá de Jerusalén, muchos cristianos que eran judaizantes. Judaizantes, ¿qué significa que eran judaizantes? Estos que venían de allá de Jerusalén, venían también visitando estas regiones y comenzaron a expandir su doctrina y su enseñanza. ¿En qué consistía la doctrina y la enseñanza de los judaizantes? Que sí, que el Señor Jesús era el Mesías, claro está. Ellos no decían que no era el Mesías, que el Señor Jesús era el Salvador, pero que todo el que entrara a conformar parte de lo nuevo que estaba haciendo Dios tenía que compartir también con las prácticas del judaísmo, porque no podían ser dejadas atrás las prácticas y las tradiciones y las festividades y las cosas que el pueblo de Israel tenía como dadas por Dios, y que dentro de las cosas que tenían que hacer ellos y practicar los que creían en el Señor, pues era cumplir con la ley de Moisés y con todos los requisitos de lo que era un judío. O sea, que era lo que ellos estaban diciendo en términos prácticos. Lo que ellos estaban diciendo, sí es Jesús, pero, o sea, que ahí viene como que cuando uno dice el pelo en la leche. Jesús más otra cosa. Jesús más la ley, Jesús más los ritos, Jesús más la circuncisión. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, claro, Jesús, pero no es un verdadero hijo de Dios si usted no se circuncida. ¿Qué podía causar esto en unos personas que habían conocido el evangelio de primera mano de Pablo el apóstol, que ellos habían escuchado por primera vez el evangelio,
pero llegaban varios con este tipo de mensaje. Dice que es posible que ellos dijeran que Pablo no era un verdadero enviado de Dios, por lo que va a decir Pablo, y ahora lo vamos a leer. Es posible que ellos dijeran que los verdaderos apóstoles estaban en Jerusalén y que Pablo era un hombre que andaba predicando, pero que no tenía la completez del asunto. Eso era lo que es probable que ellos comenzaron a predicar entre los hermanos. De tal manera que muchos de esos hombres que habían creído, de muchos de esos hermanos que habían por la fe en el Señor, habían aceptado al Señor, muchos de ellos comenzaron entonces a ser cautivados por las enseñanzas judaizantes y comenzaron a caer de la gracia, como va a decir Pablo, y comenzaron a incursionar en ese cristianismo judaico. Hermanos, esto que pasó allí, esto que sucedió allí, es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Usted cree que esa corriente se acabó, esa corriente de judaizantes? ¿Usted cree que esa corriente de judaizantes dejó de ser? Eso nos ha perseguido en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Yo veo muchas páginas de internet plagadas de hombres y mujeres que te están enseñando y te están diciendo de que sí, que Jesús es a ver, ¿cómo le dicen? Yeshua Hamashia, que ese debería de ser el verdadero nombre que deberíamos los cristianos tener. Muchos de ellos están diciendo que tenemos que aprender esto y aprender lo otro porque las escrituras han sido mal traducidas, que las escrituras han sido mal, nos han llegado adulteradas y que entonces tenemos que volver a los términos hebreos para poder tener la veracidad de las escrituras, porque es que ese cristianismo que tenemos es un cristianismo como apóstata. Muchos otros hombres los he visto como grandes maestros en el cristianismo y con los ritos de celebraciones, de fiestas judías, porque si usted no cumple fiestas judías, entonces usted no es un verdadero hijo de Dios. Muchos otros están diciendo ya hay esa corriente que está diciendo que si usted quiere ser un verdadero cristiano tiene que circuncidarse. Voy a tomar algún momentico porque ustedes han oído eso o no lo han oído, o yo soy el único que lo he oído. Aquí oigo comentarios. Sí, Carlitos, hoy en día hay mucho cristiano mesiánico o judío mesiánico también. O sea, personas que no pertenecen a la raza judía, pero que se hacen cristianos, se convierten en cristianos, pero convirtiéndose también al judaísmo. Y los que son los propios judíos que quieren seguir con las prácticas de la ley y con Cristo. Muy bien, parece que Anita es la única, Anita y yo somos los únicos que hemos visto este fenómeno. Es posible que en otras latitudes los hermanos no hayan visto este fenómeno o sí lo han visto. A ver, Germancito. Sí, mi hermano, y no que estamos muy atentos escuchando, pero claro que sí. En internet uno encuentra una cantidad de cosas y unos niveles de engaño sorprendentes, ¿no? Porque pues una verdad a medias es una mentira y el Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad, Él es el camino y la verdad y la vida. Y usted encuentra una cantidad de cosas donde comienzan a llevarlo a uno como a una cantidad de genealogías y a encontrar raíces naturales pues de lo que realmente es el pueblo de Dios que eso mismo se lo dijo Pablo a Timoteo, que llegaban estos judaizantes pues enseñando esas vanas genealogías y todas esas cosas, y eso lo único que hace es pues tratar de hacernos creer que la obra del Señor Jesucristo no es suficiente, sino que también tiene que ver, implica algo del esfuerzo natural y
para pues realmente nosotros completar. Y pues sí hay una responsabilidad de nosotros en el Evangelio, pero es entendiendo que eso solamente, esa responsabilidad solamente se puede tomar muriendo a nosotros para que la vida del Señor se establezca en nosotros, y esa vida es la que nos sustenta para hacer todas las cosas en el Señor. Amén, Germancito. Muchas gracias, mi hermano. Sí, señor. Yo quiero decirles algo. Todos esos sistemas de ritos y de cosas, yo no sé por qué tienen cierto atractivo. Tienen un atractivo como algo que fascina, algo que llama la atención. Al hombre, a la carne, le gusta todo ese sistema ritualístico. Eso es algo que es innato en la naturaleza religiosa. A ver, Germán. Un ejemplo clarito, y eso me ha pasado y lo he podido identificar. Pues generalmente a mí me gusta hacer arreglos en la casa. Cuando hay oportunidad, pues yo trato y yo trato pues de ser diligente en todas estas cosas. Pero después de que se hace algún arreglo o cualquier cosa, como que hay una fascinación en uno mismo de ver que hizo algo y yo no sé, ¿no? Pues obviamente pues tiene que haber una satisfacción siempre cuando hacemos las cosas correctamente, pero es como una fascinación como a contemplar mucho la obra de uno, como a fascinarse mucho en ella. Entonces, pues eso tiene que ver con las intenciones del corazón, ¿no? Porque pues externamente se pueden juzgar muchas cosas, pero las intenciones del corazón solamente las puede juzgar el Señor, y eso tiene que ver con gloria para nosotros mismos, y pues el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero también siendo hombre, él no venía a buscar gloria para él, sino que él venía, era negado a esa naturaleza humana egoísta y buscando la gloria para Dios, que ahí es donde realmente está la completez de nosotros. Y les cuento esto, pues mis hermanos, a manera de testimonio, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que uno le da mucho más valor a algo cuando lo hace uno mismo. Entonces, ahí pongo eso delante de los hermanos. Ya, Germán, sí, efectivamente, y sobre todo cuando esas cuestiones ritualísticas involucran como una serie de pasos o de cosas que uno tiene que hacer en un orden. Se los digo porque durante la pandemia, por allá en el 2020, hubo una página de internet que se puso muy famosa y era de un hombre que es judío mesiánico. Yo ahora no recuerdo bien el nombre, pero, él estaba hablando ya de los últimos tiempos y que las lunas rojas y todo ese cuento, que las 4 lunas y bueno, todo ese, y que la marca de la bestia y que ya, o sea, según él, si fuera por lo que él estaba diciendo, ya el Señor había venido, hermanos. Él lo dijo en el 2020 y eso estaba, pero él aparecía en el internet con toda una cosa, con un manto en la cabeza, atrás con unos candeleros encendidos. Él hablaba pues los términos judíos, que la cajilá, o sea, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose al Espíritu Santo como el Raja Kodesh, al Señor como el Yahshua Hamachía, bueno, todos esos términos que yo no sé por qué le dan. Y cuando él llegaba y se ponía enfrente de la cámara, hacía todas unas cosas, sacudía, besaba la Torá, bueno, toda una cantidad de cosas. Oiga, yo no sé, pero eso trae una fascinación porque usted ve esa página y esa página era abarrotada de gente. Yo no sé, tenía muchos seguidores y que lo estaban siguiendo desde varias partes del mundo. A ver, la hermana Janet. Pues yo no sé, yo tengo una pregunta allí, porque es que yo tengo una versión de la palabra, que es la Biblia Textual 4. Y en la Biblia Textual 4, pues digamos que se denomina Yeshua, ¿no? O sea, Jesucristo, el nombre que recibe allí cuando se refieren al Padre, pues precisamente hablan de Yeshua Hamachía y hablan del Ruach HaKodesh. Y es una versión, digamos que yo no sé, o sea, yo
yo la compré esa versión a unos pastores cristianos. Y es una versión bonita, o sea, es una versión de la palabra muy bonita, o sea, hasta hay algunos versículos que uno los entiende como muy clarito. Bueno, mi hermana, no voy a ver la hermana Rebeca que levanta la manito. A ver, yo, bueno, que el Señor me ayude a expresarme y que me pueda dar a entender realmente. Yo creo que irse al un extremo, como irse al otro extremo, también nos perdemos de muchas cosas hermosas que el Señor nos puede enseñar. Yo creo que el hecho de satanizar quizá es lo que nos ha impedido también entender un poco más la cultura hebrea, entender al judío, el idioma incluso. Como dice la hermana, yo tengo también la Biblia, la textual, que es del hebreo al español. Y definitivamente yo digo, el idioma de Dios debe ser el hebreo, porque el hebreo es un idioma tan rico que nos lleva a un entendimiento tal, porque el griego, primero que el griego es lo que nos lleva más bien a otro tipo de idioma, ¿no? Si se dice que fue el griego, pero si se lo lleva al hebreo, o sea, el significado tiene una profundidad mucho más grande que nos amplía el entendimiento, la profundidad de la escritura. Entonces, yo pienso que sin judaizar, porque entiendo que esa religión no, o sea, judaizar tampoco es como Pablo estaba, ¿no? En contra de todo eso, sin querer judaizar, tomar situaciones que sí nos aportan y nos enriquecen, yo creo que sí nos estamos perdiendo, porque dentro de la iglesia también se ha satanizado mucho esto no digamos del judaísmo, sino de que si uno quiere conocer un poco más la cultura judía, no podemos satanizarlo, porque de verdad que la escritura fue hecha en una cultura judía por judíos, el Señor fue judío, entonces nos podemos estar perdiendo riquezas. Por ejemplo, yo he estado aprendiendo sobre las fiestas que no son de los judíos, son las fiestas del Señor, son convocatorias que Dios hacía al pueblo, y realmente esto se convierte quizá en un marco profético que muchas veces, por desechar esa cuestión de que el judío y el hebreo, nos podemos estar perdiendo de muchas cosas importantes que sí nos dan un marco profético. Por ejemplo, las fiestas del Señor, y que son las fiestas que el Señor vino a cumplir. Porque nosotros entendemos, ¿no?, que Pascua, o como llamamos, ellos llaman Pesaj, la Pascua, los panes ácimos, Bicurín, y todas esas fiestas que no son judías, sino son las fiestas, son las solemnidades y fiestas solemnes que el Señor que son las fiestas que el pueblo judío celebra. Imagine, nosotros como gentiles, ¿qué fiestas celebramos? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Carnaval. Tenemos cantidad de fiestas que nos han metido en nuestra cultura, y sin embargo nos estamos perdiendo del todo el sentido de estas fiestas solemnes que el Señor dejó como un marco profético, que son la guía, lo que nos va guiando en qué tiempo profético nos encontramos. Y eso, por ejemplo, dentro de la iglesia no se habla mucho. Más bien dicho, yo no he escuchado. Entonces, por ejemplo, lo que el Señor vino a cumplir, ¿no? Ese es el marco profético que nos alinea el tiempo, de en qué tiempo nos encontramos. Entonces, por ejemplo, esto de que el Señor vino a cumplir, el Pesaj, el Hasab Matzah, que es panes sin levadura, Bicurín, que es el tiempo de la resurrección, panes sin levadura, que el Señor murió
y él murió santo, sin pecado, la levadura representa el pecado. O sea, ¿cómo se va cumpliendo en el Señor estas fiestas que Dios dio como un marco de lo que el Mesías tenía que venir a cumplir? ¿Y qué fiestas son las que faltan de cumplirse sin querer llevar al judaísmo, ¿no? Sino más bien recordando lo que el Señor hizo y cómo se está cumpliendo eso, que ya el Señor nos habla en Levítico incluso de cómo tenían que llevarse a cabo esas fiestas. Entonces, yo sí pienso que sí de pronto nos estamos perdiendo cosas sin querer judaizar, irnos al extremo, pero sí de mucho, como digo, en este caso las fiestas, por ejemplo, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que nos hablan del arrebatamiento, la gran tribulación, y Sukkot, que es los tabernáculos, que es cuando viene el milenio. Entonces, cosas que no se da dentro de la iglesia y se desconoce esto, que sí creo que es importante, ¿no? Como digo, sin querer judaizar, de pronto sin irnos a los extremos, pero sí necesitamos también conocer este tipo de este tipo de cosas que sí necesitamos, porque sea como sea, esta Biblia es judía y se hizo en una cultura judía. Entonces, esa es mi opinión. De pronto, no sé qué piensa el resto, pero a mí este tipo de cosas sí me ha enriquecido mucho. Bueno, vamos a responder a la hermana, claro, a la hermana Rebeca. Estamos totalmente de acuerdo. No hay ninguna contraposición. Claro que nosotros, mi hermana, claro que sabemos, estamos hablando desde esa vertiente judaizante que tenemos ahora dentro del cristianismo. Y estoy de acuerdo contigo que en la medida que nosotros vamos conociendo el significado de todas las cosas que están en la Escritura, pues vamos a tener el contexto más profundo de las verdades. Pero como tú dices, porque lo que yo he visto es que detrás de esto hay un espíritu también que trata de judaizar y no de aclarar. Por eso les estaba mencionando ahora que los judaizantes tenían una misión, los judaizantes tenían una intencionalidad. ¿Y cuál era la intencionalidad? La intencionalidad era, sí Jesús, pero además el cumplimiento de las cosas de la ley. Lo que dice la ley, usted lo tiene que cumplir si quiere ser un verdadero hijo de Dios. Por eso vuelvo y recalco. Hago este énfasis es porque cuando yo me he encontrado con judaizantes que vienen con algunos de esos términos, te dicen, es que ustedes, como en una cuestión peyorativa, es que ustedes no conocen y no conocen este término y no conocen esto otro. Entonces ustedes no son unos verdaderos hijos de Dios, ustedes les falta lo que nosotros nos falta. Nosotros conocemos que es necesaria la ley, por eso es que ustedes no van a ningún lado. Ha pasado eso, me he encontrado, hermanos, hasta ni siquiera judíos verdaderamente judíos de Israel, sino de personas, por ejemplo, uno que se llame Carlos Ortiz, de aquí de Colombia, que comenzó a decir que él fue a buscar sus raíces de las tribus perdidas, y entonces él era un cristiano, y comenzó a decir que no, que al cristianismo le hace falta mucho, y entonces comenzó a hacerse cachumbitos en el pelo, comenzó a dejarse crecer la barba, el bigote, y comenzó a decir que es que el cristianismo hay un gran error porque no se conoce la verdad completa. A eso es que me refiero, hermanos. No, por ningún motivo. Claro que nosotros, amada hermana Rebeca, hemos hablado de las fiestas del Señor y cuáles significan. Hemos tenido enseñanza de lo que significa cada una de las fiestas del Señor, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, Pesach, Shavuot y Sukkot, las tres grandes fiestas que el Señor quiere que celebremos desde un punto de vista espiritual, porque ya vino el cumplimiento en el, gloria a Dios que las entendemos. Pero no es que para yo ser un verdadero hijo de Dios tengo que seguir celebrando la Pascua, tengo que seguir celebrando Pentecostés, tengo que seguir celebrando los tabernáculos como lo celebran los judíos. A eso me refiero
cuando estamos hablando en este término, y me parece válida tu aclaración. Cuando yo hablo de eso, pues me estoy refiriendo a ese esfuerzo que están haciendo algunos por querer judaizar al cristianismo. Y ese es el problema, y ahí es donde yo veo el problema. Y muchos que entran en ese contexto, pues terminan desviados, porque no es Cristo más algo más. No es Cristo más el cumplimiento de esto, no es Cristo más. Y es que ahora lo vamos a leer en el libro de los Gálatas, justamente para eso es el estudio del libro de Gálatas. Y yo sé que no nos vamos a confundir porque no estoy diciendo eso. Estoy completamente de acuerdo con el cumplimiento de entender los aspectos que nos permiten a nosotros entender de qué se trata, pero ustedes creo que me entienden de que se trata es de ver hasta dónde llega la gracia y qué es lo que significa la gracia según la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Germán levantó la mano y creo que el hermano Ángel Lewis también. Vamos a darle entonces a Germancito. Primero Alex, mi hermano. Gracias, Germancho. Pues sí, Carlitos pues dijo más bien algo de lo que yo iba a decir, pero entonces digo otra partecita que tú te preguntabas. ¿Por qué motivo eso? Y definitivamente el misticismo o el cumplimiento de parámetros y cosas que se ponen tiene un nido muy grande, parece ser que en el corazón de todos. Ahora que estaba en el velorio de una tía con un primo mío que enviudó hace 2 años, ahora en febrero cumple 2 años de haber enviudado, pues me estaba diciendo que necesitaba que una persona de allí se fuera, era una hermana de la esposa que falleció. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque él tenía que ir a traer la novia. Digo, pero ¿y por qué no vas y la traes? Dice, no, porque ni ella ni mis 3 hijos saben que yo hace 1 año tengo novia. Digo, pero ¿y por qué no lo has puesto al descubierto? Me decía que porque había que guardar 2 años de viudez. Digo, pero ¿quién estableció eso? Me decía que no, que esa era la norma. Digo, pero pues me parece que con tus hijos que tenés tan buena relación, porque ya son hombres adultos, pues creo que se pueden ofender más si se dan cuenta de lo que has hecho. Es decir, no, o sea, es como pues me quedaba aterrado, ¿no? Definitivamente el cumplimiento de cosas que alguien estipula, alguien dice, puede tener más peso. Entonces, lo mismo sucede acá. Sabemos que todo esto se cumple a cabalidad, pero en el espíritu. Eso nada más, mi hermano. Ok. Germán. Gracias, mi hermano. Gracias por la oportunidad de participar. Me parece muy valioso lo que nos comparte la hermana Rebeca. Y pues nosotros tenemos el Espíritu y el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, precisamente en el libro de Hebreos, creo que se dice que es el que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también dice la misma Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando es el Espíritu Santo el que nos enseña, cuando nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Señor, pues es la voluntad del Señor la que comienza a gobernar en nosotros. Eso es reino, eso es obediencia. Entonces, aprender a ver a Jesús en todas las cosas, aprender a ver la completez, porque la misma Escritura también dice que vosotros estáis completos en Él. Pues uno entender el sentido espiritual de estas fiestas, eso es precioso, eso es maravilloso. Precisamente dentro del marco de la fiesta de los tabernáculos, dice en el libro de Juan, es cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Y resulta que eso me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando ese libro, y resulta que encontré una cantidad de información sobre esa fiesta de los tabernáculos que tenía mucho que ver con luz, mucho que ver con antorchas, era una cosa impresionante. Entonces, ellos que tenían la mirada pues en esas cosas tan bonitas, tan grandes, pues que ellos hacían esos preparativos y el Señor llega y les dice, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Pues en la medida que conocemos al Señor, en la medida que yo más quiero conocer al Señor, porque en el conocimiento de Él, esa es la vida eterna, ¿no? Dice que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, pues ahí es donde nosotros vamos siendo transformados y
por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo dice, y ustedes alejados de mí no pueden hacer nada, 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 absolutamente nada. Entonces, mientras nosotros caminemos guiados por el Espíritu, mientras nosotros caminemos en esa obediencia al Señor, muertos a nosotros mismos en ese camino, pues de entender que se trata de un camino ascensional en el que cada día debemos morir más a nosotros y que se establezca la vida de Cristo en nosotros, pues todas estas cosas van a traer ese sentido espiritual y vamos a ir aprendiendo a ver al Señor en todas las cosas. Entonces me parece que mientras sea el Espíritu el que nos está guiando en todas estas cosas, pues qué bueno ver al Señor en todo eso. Hay un libro que se llama La fiesta de los tabernáculos y es un libro preciosísimo, pero es un hermano como el Espíritu Santo en ese deseo de conocer al Señor le va mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de esa fiesta de los tabernáculos. Entonces, pues sí les dejo eso también ahí a consideración, mis hermanos, pero es entender eso, que es en la guía del Espíritu Santo que el que nos enseña todas las cosas. Bueno, gracias, hermano. Yo creo que sí, yo creo que queda ejemplificado que estamos de acuerdo. Qué bueno sentarnos en madurez y hablar de estas cosas y hablarlo en esa libertad y poder decir que sí, es cierto lo que nos decía la hermana Yané o la hermana Rebeca. Claro, atrás están las sombras. Qué bueno que a través de la luz de Cristo podamos entender bien qué era lo que el Señor quería enseñar a través de todo lo que Él hizo a través de un pueblo, ¿no? ¿Qué era lo que Él nos quiere mostrar hoy? Y qué bueno conocer eso para poder nosotros interpretarlo, porque el Espíritu Santo es el que nos permite interpretar qué era lo que el Señor quería decir. Y entre más conozcamos esas cosas, pues más vamos a poderlas interpretar a la luz de la realidad. ¿Y quién es la realidad? Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Cuando Él hablaba de verdad, se está refiriendo a la realidad. Yo soy la realidad, o sea, yo soy el cumplimiento. Y obviamente que entre nosotros vamos conociendo todas esas cosas que fueron establecidas por el mismo Padre, porque Él fue el que las estableció a través de Cristo. Las podemos ver nosotros y sacar unas grandísimas y profundas enseñanzas como lo que nos está diciendo la hermana. El problema es cuando yo quiero utilizar esas cosas para establecer algo más allá de Cristo, para cuando yo quiero decir y quiero mostrar de que es necesario Cristo, pero más alguna otra cosa más. Ahí es donde está el problema y en eso pues creo que no podemos caer, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer, vamos a ir a Gálatas, vamos al primer versículo de Gálatas. Vamos a Gálatas y con ese versículo terminamos. Ángel Lewes. Usted me había dicho que me iba a dar turno, pero vayamos a Gálatas más bien. No, porque como usted bajó la mano, Angelito, creí que ya había quedado respondido lo que usted quería decir. No, porque, bueno, por cuestiones de tiempo voy a tratar de decir de manera sucinta por qué levanté la mano. La hermana Rebeca había mencionado que las fiestas del Señor son las fiestas del Señor. Y yo preferiría festejar una fiesta del Señor, por ejemplo, a cambio de una fiesta de Navidad con el arbolito y todo eso. Voy a pasar a otro tema. En el hebreo existen, en el idioma hebreo existen cosas que no son las que nosotros a veces pensamos que son. Por ejemplo, en el hebreo no existe el verbo ser ni estar. No existe. Para decir yo soy, en español, en hebreo se dice Ani ángel. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés, ¿y de parte de quién voy? No hay el tal yo soy. Y eso es crítico en la traducción que nosotros tenemos. Entonces, voy a pasar a otra parte. Entendiendo de que en hebreo todos los nombres tienen un sentido y tienen un significado,
Jesús no significa nada. En hebreo Jesús no significa nada. Pero el verdadero nombre de Jesús con el cual Él vino acá tiene un significado poderosísimo que a nosotros hasta nos conviene conocer ese nombre. Entonces, claro, los judaizantes dicen, ¿ustedes no conocen esto? ¿Por qué? Porque ni siquiera el nombre de Jesús lo mencionan. Básicamente son esas cosas, aunque habrían más, pero básicamente eso es lo que quería mencionar porque el tiempo creo que ya lo sobrepasamos. Ok, Angelito. Bueno, muchas gracias. Justamente cuando nosotros vamos a Gálatas, al capítulo 1, ¿cómo comienza Pablo esta carta a los Gálatas? Mire usted y fíjese. Antes de dar salutaciones, que generalmente es lo que hace el apóstol, dice Pablo, apóstol. Y hay un énfasis, ¿no? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es curioso cómo el apóstol comienza esta carta, porque parece que él quisiera hacer un énfasis en algo de justamente el problema de lo que está sucediendo en medio de los Gálatas. Porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Claro, la palabra apóstol es una palabra que no fue traducida, que significa enviado, pero es que aquí Pablo no solamente está utilizando la palabra apóstol con un énfasis de uno que es enviado, sino que Pablo está haciendo un énfasis como de alguien que tiene un llamamiento de Dios especial y tiene una credencial de Dios. No está diciendo apóstol, no de hombres, él les está aclarando, porque es muy probable que los que llegaban de otro lado a judaizar a los gálatas, que eran en general gálatas, eran personas que no conocían, muchos de ellos no conocían acerca del judaísmo. Entonces él les dice que no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está queriendo dar a entender aquí que él sí era no es que él no fuera apóstol, porque es muy probable que algunos decían, no, es que los verdaderos apóstoles están allá en Jerusalén. Pablo les está diciendo, hombre, yo no fui llamado por mí mismo, yo no me llamé a mí mismo. Yo no me vine a hacer esto en mis propias fuerzas. Y yo soy un apóstol, y porque él podía decir, era mentira lo que estaba diciendo Pablo de ninguna manera, porque él está diciendo que no fue constituido apóstol, no de hombre ni por hombre. Usted sabe que a Pablo se le apareció directamente el Señor Jesús, y usted sabe que cuando él salió a hacer la obra, no lo fue a hacer porque él se le ocurrió, dijo, bueno, ¿a dónde será que abro una obra misionera? No es que a Pablo ningún hombre o un consejo o una junta directiva, ni una comisión apostólica, ni una asamblea general dijo, bueno, es bueno que usted vaya por allá para que establezca una obra misionera. Eso no fue así. Fue directamente el Espíritu Santo que dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Entonces, preste atención a ese encabezado de la carta que está haciendo Pablo allí al iniciar eso, porque él está haciendo un énfasis diciendo, lo que yo hice con ustedes, el evangelio que yo les llevé, lo que yo estuve haciendo no fue por mandato mío, no fue ningún hombre, yo no vengo con la aprobación de ninguno de los hombres, yo ni siquiera puedo yo decir que ninguno de los apóstoles me envió, porque él más adelante en la carta va a hablar, sí, que él fue y subió a Jerusalén y estuvo con Pedro y estuvo con Jacobo, y que ellos le dieron la diestra, él va a decir eso, pero aquí él está haciendo un énfasis diciendo, yo no fui por hombres, yo fui por el Señor, y lo que yo hice en medio de ustedes, y lo que yo les compartí fue el evangelio de Jesucristo, dado por Jesucristo mismo a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo, a mí no me lo enseñó nadie, a mí no vino alguien y me vino a enseñar, fue el mismo Señor que me enseñó a mí lo que yo les vine a decir a ustedes. Hoy no